Bien, a continuación en esta presentación vamos a trabajar sobre el reinado de Isabel II. Lo primero que vamos a hacer es ponerle cara a la reina. Aquí tenéis un cuadro para que le pongáis cara, veáis bueno, pues los símbolos reales y demás que había en los cuadros. Bueno, lo primero que hay que destacar es que se produce el cambio, el paso definitivo entre el antiguo régimen y el liberalismo burgués. ¿Qué implica esto? Pues cambios sociales, económicos y políticos. A modo de resumen, diremos que Isabel va a ser coronada reina a los 13 años. Anteriormente va a haber un periodo de regencias que van a fracasar y que la posición o las preferencias moderadas de esta reina va a provocar que el resto de partidos políticos pues conspiren contra ella, y esto va a culminar en el 1868, cuando estalla lo que se conoce como Revolución Gloriosa, que va a tener como consecuencia final que la reina se exilie y vaya a París, donde finalice su vida en 1904. El primer punto que tenemos que ver es las guerras carlistas. Como en todo conflicto, lo primero que vamos a ver son las fechas, que hemos visto aquí, del 33 al 40. Vamos a ver las causas y los bandos. Bueno, pues había dos bandos, el que estaban a favor de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que se postulaba como alternativa al trono a Isabel, y evidentemente el otro bando pues eran los que estaban a favor de Isabel II. Este conflicto no solamente va a ser sucesorio, sino también que tiene un cariz ideológico en el que se van a enfrentar dos posturas: los carlistas, que representan el absolutismo, e Isabel II, que representa el liberalismo. Bueno, aquí tenéis un cuadro, una imagen, bueno, pues un poco de esta guerra. Las etapas son tres. La primera se conoce como el avance carlista, donde va a tener especial importancia el norte de España, el País Vasco, y en este sentido se produce la muerte de uno de los primeros espadas del ejército de los carlistas, como fue Zumalacárregui. La segunda etapa se conoce como repliegue carlista. El general Espartero pues les va a derrotar la batalla de Luchana, y esto va a provocar un retroceso de estas tropas. Y finalmente, la última etapa, que se conoce como el triunfo isabelino, que se va a cerrar con lo que se conoce como el Convenio de Vergara, en el que el general carlista Maroto y Espartero pues firman la paz. Las condiciones que se ponen son varias, destacamos sobre todo dos. Una, el mantenimiento de los fueros en el norte de España, y dos, que los militares del ejército carlista se integren en el ejército isabelino. Bien, vamos a ver ahora la evolución política. La primera etapa se llama las regencias, que va del 33 al 43, que es la minoría de edad de la reina, no va a gobernar. Fijaros, digo minoría de edad, pero que coge el trono con 13 años. Bueno, la primera regente es, aquí tenemos a María Cristina, su madre. Gobierna durante los años que aquí os destaco, del 33 al 40, y durante esta etapa pues destacamos cuatro hechos. La primera guerra carlista, que ya la hemos detallado antes. Se promulga lo que se conoce como el Estatuto Real, que es una carta otorgada que es un compromiso entre las Cortes y la Corte por cumplir una serie de normas que ya detallaremos en otro epígrafe. Se promulga la Constitución del 37, fruto de un pronunciamiento en la Granja, ya también veremos el detalle de esta Constitución, y se toman medidas liberalizadoras a nivel económico, como fue la abolición de los señoríos y la desamortización encabezada por Mendizábal. Los éxitos militares del general Espartero en las guerras carlistas le van a llevar al poder, y se va a producir lo que se conoce como la regencia de Espartero, que duró 3 años. Va a desplazar a María Cristina, que era la que estaba en este momento, la reina madre, y durante su gobierno vamos a destacar tres hechos. Uno, va a ser un gobierno muy autoritario, aunque Espartero era progresista, va a gobernar con mano de hierro, y el mayor ejemplo de esto que os comento es lo siguiente. Se va a bombardear Barcelona, sí, repito, mandó bombardear Barcelona. El hecho fue unas revueltas provocadas por unas medidas económicas que liberalizaban el precio de productos textiles. En Barcelona pues, hubo una serie de revueltas porque esto económicamente les perjudicaba, y se reprimió con mucha dureza. Este hecho va a producir o va a provocar un pronunciamiento del moderado Narváez en el 43. Aquí tenéis a Narváez, que va a poner fin a la regencia de Espartero.
La segunda gran etapa en esta evolución política se conoce como el reinado efectivo de Isabel II, que va del 43 hasta el 68, que es cuando termina. Como os he destacado anteriormente, pues Isabel II asume el trono con 13 años. Vamos a destacar tres etapas. La primera, que se conoce como década moderada, la segunda como el bienio progresista y la tercera como la segunda década liberal conservadora. Vamos a ver cada una de ellas. En la primera, en esta década moderada, destacamos los siguientes acontecimientos. Se promulga una nueva constitución, la del 45, que ya veremos más en detalle en otro apartado. Se crea la Guardia Civil en el 44, se firma un acuerdo con la Iglesia, que es el Concordato del 51, y se promulga la ley de los ayuntamientos por la que los gobernantes pueden elegir a los alcaldes. La segunda etapa se conoce como el bienio progresista, en el que va a destacar el general O'Donnell. Se va a producir un pronunciamiento, lo que se conoce como la bicalvarada. En ese sentido, pues se va a provocar dos cosas. Una, la vuelta del general Espartero, y dos, no se va a promulgar esta constitución, que estaba prevista desde el 54. No sale. A nivel económico, se promueve la ley de ferrocarriles por la que se trata de desarrollar este medio de transporte en el país para tratar de vertebrar mejor el territorio. Y en segundo lugar, lo que se conoce como la desamortización de Madoz. La desamortización, no sé si lo he dicho antes, creo que lo hemos visto en otro tema, es la incautación de bienes eclesiásticos o civiles para luego ponerlos a la venta. Y por último tenemos la segunda década liberal conservadora. Es la etapa más larga y vamos a diferenciar varios gobiernos. El primero es el de Narváez, del 56 al 58. Luego hay un gobierno de Unión Liberal de O'Donnell, de 58 a 63. En esta etapa es una etapa más tranquila. A nivel económico va a haber una expansión comercial, va a haber una época de buenas cosechas, perdón. Y a nivel militar hay algunas expediciones con éxito en Marruecos, en las que va a destacar el general Prim. Y por último estará el gobierno moderado de Narváez y González Bravo, en el que vamos a entrar en una época de crisis tremenda, en que van a quebrar compañías de ferrocarriles, va a haber una crisis agraria que va a provocar la subida del precio de la comida, se van a detener las desamortizaciones y se van a tomar medidas más moderadas encabezadas por los conocidos como neocatólicos. Esto va a provocar que se geste una revolución para tratar de echar a la reina. Esta revolución se va a planear en Ostende, lo que se conoce como el Pacto de Ostende, en el 66. Ostende es una ciudad belga y va a tener su punto culminante en el 68, lo que se conoce como la Revolución Gloriosa, que tuvo como lema a España con honra y que va a terminar este reinado de Isabel II con un pronunciamiento militar en Cádiz, encabezada por el almirante Topete, Prim y Serrano. Y aquí terminaría la parte política de Isabel II, puesto que se exilió en Francia, donde terminó sus días. Bien, a continuación vamos a ver ahora cuáles serán los principales partidos políticos. El primero de ellos era el Partido Moderado. El Partido Moderado estaba liderado por el general Narváez, que tenía varios objetivos. Uno, la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Y dos, defender el catolicismo como religión del Estado. Hay que decir que Narváez representaba principalmente a la alta burguesía, terratenientes, funcionarios, y era también partidario de recortar derechos políticos y civiles al resto de la población. El segundo de ellos es el progresista. Su líder era Espartero y él defendía los intereses de la pequeña y mediana burguesía. Sus ideas principales eran la soberanía nacional expresada en las Cortes, la tolerancia y la libertad religiosa. En ese sentido, Espartero también él era partidario de dar más derechos civiles y políticos al pueblo. Luego surgió el Partido Demócrata, surgió en el 49. Un partido más progresista o más radical en ese sentido, y pedía un sufragio universal masculino, ampliación de derechos, uno de ellos era el de asociación, más reformas sociales, y de este partido empiezan a surgir grupos republicanos, que ya sabéis que es el sistema de gobierno en el que piensan que no tiene que haber una monarquía. Y por último está la Unión Liberal, liderada por O'Donnell. Este partido surgió un partido de centro entre moderados y progresistas,
y se caracteriza principalmente por su indefinición ideológica. Por último, hay un apartado donde habla de conflictos en el reinado. Bueno, pues así de manera numerada, pues evidentemente los principales conflictos van a ser las guerras carlistas, este conflicto militar, y los pronunciamientos, que eran estos levantamientos militares que tienen como objetivo provocar un cambio en el gobierno. Destacamos tres, ¿vale? Aunque hubo alguno más, pero vamos, sobre todo el más importante fue el de San Ildefonso, en La Granja, en Segovia, que encabezado por Calatrava. Luego está la Vica Alvarada, en el 54, encabezada por O'Donnell. Luego estuvo el pronunciamiento en el 68 que va a producir el fin de la monarquía encabezada por Isabel y que va a provocar el exilio de esta reina. Y luego tenemos tres constituciones y una que casi no se promulgó. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. La primera es la conocida como el Estatuto Real. Esta no es una constitución en sí, es una carta otorgada, redactada por Martínez de la Rosa, y que suponía un compromiso entre el absolutismo y el liberalismo. La corona no renuncia a la soberanía, sino que cede parte de su poder a las Cortes y se generan como dos cámaras. La cámara que sería como el Senado, que se llama estamento de próceres, en el que está la nobleza de los obispos representados, y el resto del pueblo está representado lo que se conoce como el estamento de procuradores, que eran elegidos cada 3 años por un sufragio muy restringido. Es decir, la Cámara que representa al pueblo, a la mayoría, lo elegían muy poquitos. La siguiente es la Constitución del 37, realizada por progresistas y, bueno, pues no era tan radical como la del 1812, pero bueno, sí que se ven detalles como que la soberanía será nacional, separación de poderes, reconocimiento de derechos individuales, se sigue manteniendo esas dos cámaras, del Congreso y del Senado, y no establece la confesionalidad de la religión católica, pero sí que bueno, muestra sus preferencias por mantener el culto católico y no prohibían otras religiones. Y por último, está la Constitución del 45, más moderada, habla de una soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, se da más poder a la corona y se recorta al Parlamento. Se siguió manteniendo estas dos cámaras, yo os digo, el Congreso y el Senado, y los congresistas, los representantes de la mayoría del pueblo, pues seguía siendo elegido por sufragio censitario. Por último, se destaca que la religión oficial, de una manera nítida y clara, va a ser el catolicismo, aunque no prohibía otras religiones, y en esta ocasión también pues, se recortan derechos a los ciudadanos. Bueno, espero que con esta presentación os ayude a preparar la tarea. Lo que quiero que hagáis es el mapa mental de las ideas principales en un siglo tan complejo, en un reinado tan complejo. Creo que es muy importante que tengáis las ideas principales claras y luego ya el desarrollo y el tema largo, no os preocupéis que yo os lo doy por escrito. Pues muchas gracias. Para concluir la presentación vamos a añadir los principales partidos políticos que habían en la época isabelina. En primer lugar tenemos al Partido Moderado. Como veis aquí, la principal figura que representa este partido es Narváez. Narváez defendía los intereses de la alta burguesía, terratenientes y altos funcionarios. Podemos decir que él creía una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, limitación de los derechos civiles y defendía el catolicismo de Estado. Ese sería el primer partido. En segundo lugar tenemos al Partido Progresista en la figura de Espartero. Tenemos aquí la fotografía de este político. Espartero defendía los intereses de la mediana y pequeña burguesía y era un partido de soberanía nacional expresada en las Cortes. Defendía la ampliación de derechos políticos y civiles de la población y la tolerancia y libertad religiosa. En tercer lugar tenemos al Partido Demócrata, está con la figura de Figueras, que luego participará de la Primera República. Reivindica el sufragio universal masculino y la ampliación de derechos. Surgen algunos partidos, o bueno, más que unos partidos, surgen algunos políticos de carácter republicano y, como os he dicho antes, pues destaca la figura de Figueras. Y por último sería la Unión Liberal. Destacamos aquí la figura de O'Donnell.
surge como un partido de centro, aunque sí que, bueno, podemos decir que está más cercano del partido moderado que del progresista. Se caracteriza por la búsqueda de equilibrio entre la libertad y el orden. Bueno, pues hasta aquí llegarían los principales partidos políticos y sus representantes.